Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer nuevamente podernos dirigir a ustedes en este espacio, el aula, que auspicia pues, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y la revista Tiempo de Derechos, y así como el Instituto de Ciencia Jurídica, como un espacio, un taller de saberes y diálogo para comentar pues, los criterios del Poder Judicial y sobre todo pues, las particularidades jurídicas de nuestra nación. Hoy, pues como todas las ocasiones en que nos hacen ustedes favor de escucharnos, pues tratamos de presentarles un tema muy interesante y pues no podría ser más oportuno este programa porque justo hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 25, párrafo sexto y séptimo, párrafo quinto, perdón, 27, en sus párrafos sexto y séptimo, y al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Entonces, era un tema que ya venía trabajándose en el Congreso y por eso consideramos que es de gran relevancia y gran interés y coincidió precisamente con la publicación, como les digo, el día de hoy de esta reforma. Y para platicar de estos temas, pues invitamos y nos hizo el honor de aceptar a hablar de ello a nuestro estimado amigo Alfredo Orellana Moyao, a quien pues le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado participar y platicarnos un poco de esta reforma. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Déjenme comentarles algo. Alfredo Orellana Moyao, pues es experto en Derecho Constitucional, Energía y Sustentabilidad. Es autor de varios libros, entre ellos GPS de Energía y coordinador del Vademecum de Energía, así como del texto Regulación del Sector Energético en México, una década de transformación, publicados por la editorial Tirando Blanche. México. Ha tenido cargos de alta responsabilidad en los tres poderes federales, entre ellos ha sido coordinador de asesores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de nuestros grandes ministros, como lo es don Guillermo Ortiz Mayagoitia, y fue también secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la primera sala de la Suprema Corte. Alfredo fue el primer abogado general de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, más conocida como la CEA, director general adjunto en la Dirección Jurídica de la Comisión Reguladora de Energía, director de Asuntos Regulatorios en la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de Energía. También fue asesor de la Comisión de Energía en el Senado de la República y participó en decenas de procesos de consulta como jefe de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación. Es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con especialidad en cultura de legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cuenta con estudios de Derecho Comparado en materia de juicios orales por la Universidad de Tufts en Estados Unidos, y la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Chile. Actualmente es consultor privado independiente y coordinador de la Comisión de Energía en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por esto, por toda esta gran experiencia que tiene Alfredo Orellana Moyao, pues le pedimos el favor de que nos platicara un poquito sobre este gran tema, muy interesante y trascendente. Y por ello le preguntaría, ¿qué va de esta reforma, como dicen los jóvenes? ¿De qué va la reforma constitucional que hoy se publica, Alfredo? Hombre, pues primero muchas gracias por la invitación y por el espacio. Mi querido amigo Carlos, gracias a la Fundación. Eh, y como dices, qué oportuno el mero día de la publicación poder reflexionar sobre estos temas. Yo apuntaría tres cosas en primer lugar. La Constitución hay que leerla otra vez completa. Hay reformas parciales, pero hay que Sí, hacer una compulsa como abogados, volverla a leer entera, porque alterar un pedazo, cambiarla,
no basta por sí misma, hay que volver a ver cómo resulta el conjunto. Y ahí están los derechos humanos, los derechos individuales, y el principio más importante es la Constitución opera como una monedita con dos caras. Por un lado, el principio de legalidad y por el otro lado, el principio de autonomía de la voluntad. Son las dos caras de la moneda del derecho que están siendo reguladas en todo el andamiaje constitucional. Entonces, ¿qué sucedió y qué cambió hoy? Pues cambiaron algunas de las actividades que estaban en el ámbito absolutamente de la libertad, de la autonomía de las personas, para pasar a ámbitos más o menos regulados. Y les voy a dar mi opinión al respecto. Los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales han sido el depositorio de el gran modelo económico del Estado. No solamente es un asunto de cuestiones de propiedad originaria de la nación, sino que tiene que ver con lo que los administrativistas han clasificado como tres tipos de actividades, las que son las reservadas de la nación, las actividades que solo la nación puede llevar a cabo. No estamos hablando aquí de productos, petróleo, litio, estamos hablando de actividades, aquello que solo el Estado puede hacer y que no admite concesión, permiso de ningún tipo para que participe nadie más que el Estado. Actividades totalmente reservadas, que significa que están prohibidas para personas, empresas y comunidades. Solo el Estado los puede llevar a cabo. Después están otras que les llaman las áreas estratégicas. Estas áreas están en la mente del Estado en su momento histórico específico y al ser estratégicas merecen tres cosas: subsidios o inversión pública, es decir, se justifica el pedir recursos año tras año para que el Estado realice lo que tenga que realizar al respecto de esas actividades. Dos, permite que se regule la actividad de los privados. Esto significa que aunque todo mundo puede participar en potencia, la regulación, por ser actividades estratégicas, puede exigir muchas más calidades, características, garantías y puede poner cualquier tipo de barreras, ya sea de nacionalidad, de porcentaje de participación, de tiempos, para que cualquier persona, comunidad o empresa participe en ellas. Esto es, las áreas estratégicas justifican un grado de mayor regulación y de mayor exclusión de la participación libre que el resto de las actividades. Y en tercera están pues las actividades abiertas, que es donde estos mismos artículos dicen lo demás está abierto a la participación privada. Lo que ha cambiado a partir del día de hoy es aquellas cosas en donde sí se puede participar, en donde no se puede participar y en donde solo se podrá participar a partir de aparatos regulatorios pues más exigentes. En materia de energía, que creo que es lo que nos convoca eh, pues mayormente, eh, tiene que ver con tres aspectos, creo yo: petróleo, electricidad y la tercera es minería, incluyendo a litio, para poner ahorita una especie de calificación de tres aspectos. En, en materia de petróleo, se dice, y siempre lo ha dicho la Constitución, que todo lo que esté dentro del subsuelo es propiedad de la nación. Siempre ha sido así, no lo ha cambiado ninguna reforma. Esta es la propiedad originaria de los recursos naturales. Lo que sigue es, ¿qué pasa cuando el petróleo ya lo sacó el Estado? Lo puede comprar alguien, lo puede refinar a alguien, lo puede procesar a alguien, lo puede almacenar, lo puede exportar. Hasta ahorita las condiciones no han cambiado, eso se mantiene bajo las reglas que hemos conocido, seguramente cambiarán, pero una vez que el petróleo es extraído, entra al mercado, como decimos los abogados, y es un bien que no tiene más restricciones que las de seguridad, las de cuidado, y pues cualquiera teóricamente podría participar en el comercio nacional o internacional del petróleo y sus derivados. En materia eléctrica, la cosa se complica un poco, porque la materia eléctrica nació cuando pues, el watt apenas estaba en sus inicios, y entonces ahora tenemos un mercado muy sofisticado. Hay quien produce electricidad, hay quien recibe electricidad y la potencia, hay quien la transmite y la lleva a gran escala de un punto al otro,
y hay quien le baja la tensión y ya no la entrega en la casa a punto de consumo. Entonces, la generación, la transmisión y la distribución de electricidad era el mercado conocido. Ahora lo que cambia en esta reforma es, surge un CFE, no es un regreso, apunto esto en mi opinión, es un CFE diferente, es un CFE que tiene un poquito del CFE de antier, tiene un poquito del CFE de ayer y tiene una gran combinación que no es un CFE de mañana. Esto es una empresa que además de ser empresa va a regular la transmisión y el sistema eléctrico nacional. Es un regulador, no es nada más una empresa. Y esto está en la esencia misma de la reforma. Eh, ahorita podemos ahondar un poco más allá, pero creo que el punto aquí es, primero va el sistema eléctrico nacional de distribución para las casas y los hogares, y después cualquier otro tipo de artefacto regulatorio o económico. Primero va el sistema eléctrico nacional, que distribuye electricidad doméstica a pueblos, comunidades y personas, y en segundo lugar, los grandes productores y consumidores industriales y comerciales, en cualquier sentido y bajo cualquier esquema, sean energías renovables o no, sean o no grandes o medianos. Primero va este aparato de distribución. El, el tema aquí es que esta reforma trae aparejado que solo el Estado puede realizar transmisión, solo el Estado puede realizar distribución. No hay manera de que participe nadie más. Y entonces estaremos sujetos a la capacidad estatal en la que deberán de caber todos los interesados. Ese es un primer punto importante en el mercado eléctrico. El segundo es que vamos a tener en el tercer apartado, que es la minería, el tema del almacenamiento. Ya el sistema eléctrico mexicano y cualquier sistema eléctrico funcionará forzosamente con esquemas que exigen eficiencia en la transmisión y en la producción, como ya es hoy el código de red, pero además, pues cada vez se exigirá más la necesidad y conveniencia de tener almacenamiento. El litio, que es hoy el oro del almacenamiento eléctrico, ha quedado también dentro de las actividades que solo el Estado puede llevar a cabo. Entonces, eh, solo el Estado podrá extraer el litio, solo el Estado podrá producirlo, y en fin, tendremos un esquema de control estatal de este importante insumo para almacenar la electricidad. Entonces, la reforma que tenemos hoy es que se han reacomodado en estos cajones de actividades reservadas, actividades estratégicas y actividades libres, las distintas facetas de lo que es el sector de energía, desde el petróleo y la electricidad. Ese sería como una de las primeras cosas que sucede. ¿Qué pasa con lo que viene de antes? Pues habrán regímenes transitorios, faltan legislaciones secundarias, todas. Nos falta ver en dónde acaba todo esto en legislación secundaria. Típicamente, las concesiones, contratos y permisos que hubieran, eh, me imagino que vencerán a sus plazos naturales, y habrá que ver qué sucede, sobre todo con energías renovables que estaban sujetas a un beneficio en donde pues el eólico y el fotovoltaico tenían derecho de meter la electricidad tan pronto la produjeran, porque pues dependen del sol, dependen del aire, y ahora la reforma dice, no, primero CFE, después todos los demás. Híjole, ¿qué puedo hacer como fotovoltaico y como eólico? Seguramente almacenar. Entonces tendrás que ya no estar en vivo, tendrás que bajar la electricidad a un punto de hub, de espera, para estar en condiciones de subir tu electricidad allá. ¿Implica inversiones? Sin duda. ¿Implica eficiencias? También, sin duda. Entonces, hay que ver cómo se acomoda técnica y regulatoriamente esta reforma. Lo que es un hecho es que hemos tenido eh, este cambio de estructuras, y en consecuencia, las empresas productivas del Estado le quitaron lo de productivo. Es mucho más semántico, creo yo, para recalcar su función de que estas empresas no compiten por lucro, no compiten en tasa interna de retorno, no compiten en retorno de inversión, no compiten en... Estas empresas tienen una misión de abasto, son empresas de asistencia pública en el sentido que teníamos las empresas en los 70s, en donde pues tienen fondos perdidos, no tienen retorno de capital, no tendrán por qué
siquiera tener números negros, porque su misión es llevar la electricidad hasta donde se pueda, al costo que sea, y darla barato. ¿Tienen permiso de tener pérdidas? Conceptualmente parece que sí. Eh, ¿Tienen permiso de tener subsidios? Conceptualmente parece que sí, pero dice la Constitución y no pueden ser consideradas monopolio. ¿Por qué lo dice? Para evitar justamente los litigios en términos de las reglas de la OMC y en términos de pues lo que es la tradición de la competencia en estos mercados. Estas empresas cuando juegan no son consideradas empresas, no son consideradas iguales y por lo tanto no estarían incurriendo en dumping o prácticas anticompetitivas, tal y como está la partitura, con todo y las cuestiones que seguramente habrá que discutir al respecto. Yo dejaría aquí esta primera exposición para ver si hay alguna reacción de tu parte o de alguien que quiera conversar, mi querido Juan Carlos. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Es una visión muy importante. Con esta reforma de 2013, pues fue una reforma totalmente incompleta, muy chabacana, muy tropicalizada, porque no salió, se quiso abrir al mercado todos estos sectores, pero pues ya era una problemática muy grande que tuvieron, incluso los académicos que participaron en su momento en esta reforma, pues así lo decían, pues era una imposición política, es decir, nos tenemos que reservar para la nación estos bienes, ¿no? Exploración y extracción en materia de hidrocarburos y pues transmisión y distribución en materia de electricidad. Y con ello, pues el modelo ya era un modelo híbrido, inacabado, porque no puedes sacar a la competencia un bien cuando el más grandote, cuando el preponderante se reserva pues los insumos esenciales. Entonces ya es, desde ahí ya viene siendo un modelo híbrido pues muy raro. Y surgen ahí pues las empresas productivas del Estado, que ahora pues esta reforma las transforma en empresas públicas del Estado. En esencia y si lo vemos en puridad administrativa, pues siguen siendo organismos descentralizados, aunque les cambien esta denominación, porque comparten estas características de estos órganos, pero como el derecho tiene esta virtud como las matemáticas de que crean el objeto que definen, pues el legislador dijo, ahora vamos a ponerles empresas públicas del Estado, pero siguen siendo del Estado, ¿no? Es como nacionalizar el litio, dices, cuando ya era nacional. Dices, pues ya era un mineral existente, no había ninguna necesidad de esa medida. Ahora lo consideran ya como una actividad estratégica, pues bueno, y bueno, quedan aparte las áreas prioritarias que también están modificando ya con estas reformas que ya anuncian a ferrocarriles, comunicación satelital, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante. ¿Qué te parece a ti este cambio de estas empresas y qué repercusiones les ves en que se les ponga a ellas adelante en la fila? Bueno, tienes toda la razón en que siguen siendo, bueno, no hay mucho para dónde moverse. Son empresas del Estado, por lo tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir siendo SADCBs? No son SADCBs? ¿Qué significa que le hayan dejado la palabra empresa en vez de organismos del Estado? Ahí hay algo semánticamente complicará las cosas. Eh, ¿Por qué no son propiamente descentralizados? Sí están dentro del sector paraestatal como empresas de participación estatal mayoritaria definida desde época de Gabino Fraga. Este, Son empresas que asumen la visión corporativa de la iniciativa privada, que reciben capital del Estado y que realizan cierta actividad productiva, aunque no se le diga así, para satisfacer ciertas necesidades de bienes o servicios. Ese es el cajón en el que van a caer. ¿En dónde estaban estos entes antes de las reformas de estos últimos 30 años? Antes de la reforma de 1992, en la época de la petroquímica básica y la petroquímica secundaria, con esa primera apertura, ahí se abrió la petroquímica secundaria y se abrió el gas natural después de la venta de primera mano. ¿Qué se decía entonces? Bueno, pues fíjate que Pemex en esa época sí era claramente una entidad paraestatal, un organismo totalmente descentralizado.
no tenía estas problemáticas de ser un SADCB, no tenía. Ahí es donde empezaron a salir las filiales, y entonces dividieron a Pemex en varias partes de la cadena productiva. Dijeron, ya no son solo petróleos mexicanos, ahora hay un Pemex Exploración y Producción, ahora hay un Pemex Gas y Petroquímica Básica, ahora hay un Pemex Refinación, para que cada uno genere números rentables en cada una de las cadenas de valor. Entonces, Pemex Gas le compra a Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas le vende a Pemex Petroquímica y Pemex Petroquímica hace lo que sea, fertilizantes, preplásticos, lo que sea. Y cada uno tenía que dar cuenta de sus rendimientos. Después venía la época en la que pues, se hacían filialitas, Petroquímica Cozoleacaque, Petroquímica Pajaritos, para tratar de vender esas empresas vendiendo acciones, en fin. Con estos ires y venires históricos, este regreso, que parece que todo apunta a este regreso, es dónde va a quedar los activos, dónde van a quedar el valor de estas empresas. Es claro que su función es proveer y es suministrar, es ver a la electricidad como subsidio, es ver al petróleo como subsidio, eso está muy bien. La cosa es a dónde van a quedar los valores, las reservas, los números, que es lo que permite pues, sortear créditos, colocar obligaciones, poder respaldar financieramente al país, sobre todo en una economía como la mexicana. ¿Y cómo llevas esto a una posible eh, participación privada? Cuando Pemex o CFE se alíen con un tercero, ¿con quién se alían? ¿Se alían con una filial del Estado, con una filial de la filial del Estado o con el Estado mismo? Y esas son de las cuestiones que complicarán, creo yo, ciertas soluciones que hay que tomar de inmediato. No es lo mismo que me contrate Pemex en 1984, cuando era Pemex, deuda soberana, a que me contrate Pemex TRI, o la filial Gas del Bienestar. No sabemos eh, quién es el que libra el cheque, quién es el que está detrás, y eso en el mundo del Estado no importa, pero en el mundo de las finanzas público-privadas sí importa. Ahí yo creo que este cambio de empresas productivas a empresas del Estado deja mucha tarea legislativa por resolver, mucha tarea presupuestal y financiera que atender, y pues también a los inversionistas privados en economía pública, en economía privada, en economía social, pues muchas dudas de quién será el interlocutor a la hora de suscribir los contratos. Esto es la tarea que sigue y está pues ahí en el terreno del legislador. Sí, es verdad, es muy interesante porque en el tema de la naturaleza de estos, cuando eran empresas productivas del Estado, pues la segunda sala de la Corte fue dando muchos tumbos para definir su naturaleza. De hecho, de las primeras sentencias que abordaban el tema lo comparaban con una tintorería. Y dijeron, si tú vas a la tintorería y entregas tu ropa y no la pagas, pues no te la dan. Dijeron lo mismo en el servicio eléctrico, si no pagas tu recibo, te cortan la luz y se acabó. Hubo muchos problemas para llegar a configurar su naturaleza y al final, pues más que lo jurídico, la práctica fue lo que fue llevando a decir que son de naturaleza mercantil. Incluso en contra el texto expreso de la ley de la industria eléctrica, que dice y sigue diciendo, dice, todo lo no contemplado en esta ley se entenderá del ámbito mercantil. Pero todo lo que sí está comprendido en la ley, pasaron por encima de ello y dijeron, es mercantil todo. Ahora cambia otra vez, porque ahora nos dicen que son empresas públicas del Estado. ¿Crees que se mantenga esta consideración de la Corte de que sus actos son de carácter mercantil o tendrá que enfocarse de otra manera? Porque fíjate, el tema es muy interesante. En materia de electricidad, esta reforma ya pues lo establece claramente como un derecho humano. Antes se veía a través del concepto de vivienda digna. Si uno de los elementos de la vivienda digna es la electricidad. Pero ahora con esta reforma yo creo que elevan su categoría al suministro eléctrico a los hogares porque garantiza o dice que debe garantizarse el abasto, proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro.
Entonces, esto reñiría completamente con una naturaleza mercantil. ¿O tú qué opinas? Ahí me acuerdo mucho de la época de la regularización de la época de los setentas con el presidente López Portillo, cuando Coret se vuelve poderosísimo para tirar escrituras, este, tirar en el doble sentido de la palabra, para tirar porque las expide o para tirarlas porque ya no sirven y tirar otras, ¿no? Eh, y habían tres derechos fundamentales de las comunidades que eran asentamientos irregulares y pasaban a ser después regulares. Uno, el derecho a tener agua. Dos, el derecho a tener luz. Y tres, el derecho a tener teléfonos, porque los teléfonos todavía eran parte de los servicios públicos del Estado. ¿Qué significa esto? Una vez que el poder regularizaba esos asentamientos, como eran derechos, y todavía no estábamos en la época de los derechos humanos tan duros como ahora, pero como ya eran derechos, Teléfonos de México, el organismo del agua y la compañía de luz y fuerza estaban obligadas a suministrar porque si no empezaban a tener falta ya, porque ya había una comunidad que no estaba recibiendo los derechos más elementales de un asentamiento urbano allá por los setentas o los ochentas. Hoy, lo que vivimos hoy en México, sobre todo por si hay jóvenes que nos están escuchando, que esto les suene a anécdotas en blanco y negro, si hoy usted dice, tengo derecho a la luz, lo primero que va a pasar es, ¿quién se la surte? Bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad, sí, nada más que necesita usted tener una subestación eléctrica. La subestación eléctrica requiere un dictamen de factibilidad, que es un estudio que sí tiene que ver con costo y beneficio, pero no solo con lucro, sino qué tan eficiente o no es distraer energía del sistema para llevársela a usted. Si el dictamen es negativo, usted se quedó sin electricidad, a menos que ponga sus fotoceldas. Está la otra salida, si el Estado no te la da, genera tú. Esa es una salida de la ley vigente todavía. Este, pero si es un servicio público, no hay estudio de factibilidad, a mí me da luz, usted me la tiene que dar. Entonces usted me tiene que, si no puede traer el cable, usted me pone el panel. Y ese es el dilema al que tú te refieres de qué significó vivienda digna, pues una cantidad de barbaridades jurisprudenciales también, que era, pues el Estado tiene que construir, tiene que hacerlo digno, te tiene que poner para, en fin, esto es lo que va a pasar cuando digas, hay un derecho a la electricidad, está muy bien. ¿Quién lo da? La empresa del Estado. ¿A quién? A todo ser humano, al costo que sea. No significa tampoco subsidio, dice al menor precio posible. Entonces, habrán subsidios, pues, pero tampoco es que sea una energía gratis. Te la van a dar al menor precio posible, pero no es lo mismo llevarla a Los Mochis que llevarla a Villahermosa o llevarla a Cuernavaca. Entonces, eso estará implícito ahí. Cuando se crea un suministro, un derecho humano a un suministro, no al insumo, ¿no? Es como el agua, tengo derecho al agua, pero si el Estado no me la da, el Estado está obligado o no, y ahí veremos los grandes dilemas de responsabilidad objetiva del Estado por incumplimiento, posibilidades de amparos por actos omitivos, qué pasa cuando hay diferencia de tarifas, en fin, vendrán un montón de cosas porque me tienes que garantizar el acceso a la electricidad, el abasto y el menor precio posible. Esos son de los temas que creo que van a ser primero materia de muchos subsidios y después pues, materia de mucho litigio. Sí, completamente. Y por lo que hace a esta empresa de que estamos hablando ahora, Comisión Federal, pues también viene ya la iniciativa de reformar todos estos derechos al Internet, porque ya es un derecho humano al Internet. Entonces, de hecho existía ya desde 2013 la obligación del Estado de implementar una política inclusiva para brindar todo este servicio, porque antes de 2013, pues no eran un servicio público. Las telecomunicaciones, el Internet, todo esto no era servicio público. Con la reforma de 2013 lo transforman en un derecho y entonces ahora viene ya para esta misma empresa, pues la obligación de llevar el Internet gratis para todos. Y en estos años que han transcurrido, 11 años ya, el gobierno federal ha incurrido
en un incumplimiento grave porque no cumplió con esa obligación de establecer una política general inclusiva. Hay planes y algunos programas que atienden algunas zonas marginadas, pero va a tener esta carga también, ya no solo de dar electricidad, pues al menor precio posible, y pues esto lleva pues al problema del abasto, sino también pues de la mano, pues el Internet para todos. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Y qué pasa del lado de Pemex, del lado de nuestra otra gran empresa pública del Estado? Es interesantísimo si ven el desarrollo que ha tenido orgánicamente CFE y el desarrollo orgánico que ha tenido Pemex en los últimos 10 años, eh, en mi opinión muy personal, CFE ha ido a un modelo de alta eficiencia por líneas de negocio. Entonces tienes a una CFE que se dedica a fibra óptica, tienes otro que se dedica a inversiones inmobiliarias y de capital, tienes otra que ya está dedicada a Internet y tienes otra que se dedica a los fierros de la electricidad y otra que se dedica a la parte financiera de la electricidad. Entonces tienes un modelo, dividieron el mayoreo del menudeo, ¿no? CFE mayorista, CFE servicios básicos. Eh, creo que es un modelo que si bien hay mucho que ajustarle, ha avanzado con agresividad hacia la demanda del mundo eléctrico en general. Uno no puede inventar el mercado eléctrico, uno no puede inventar en cada país cómo se come la electricidad, pues eso sucede en el mundo, dependemos de la tecnología, dependemos de los transformadores, de un montón de cosas que se producen mundialmente, y CFE parece que ha venido avanzando para allá. Pemex, por su lado, le ha costado más, creo yo. Eh, Antes de la reforma de 2013 estaba grande, pulverizado, algo desconectado al interior entre sus actividades, si no es que mucho, regiones. Y después de la reforma de 2013 no acabó, creo yo, de consolidarse un Pemex eh, altamente financiero, con una enorme capacidad de entrar a negocios adultos con el mundo petrolero internacional. Tampoco se volvió un gran terrateniente dueño de una red de ductos que hubiera sido formidable, de una red de almacenamiento, socio comercial de empresas gasolineras. Apenas ahorita compró una refinería en Estados Unidos cuando pudo haber comprado pues 20 almacenamientos, buques, y más bien trató de sobrevivir, creo yo, eh, a un cambio con el que quizás no estuvo cómodo como organización. Y hoy, cuando uno lo voltea a ver, se ve grande, se ve viejo, se ve con muchos desafíos organizacionales, muchísimos desafíos organizacionales, en donde eh, en muchos casos parece que lo ideal sería crear nuevos órganos a tratar de remodelar uno que está tan complejo, ¿no? Si yo ahorita dijera, ¿a quién le doy el litio? Pues ojalá esta nueva empresa de litio, pues claro, alguien nuevo. Oye, si voy a hacer una red de almacenamiento de diésel, pues ojalá pues una empresa nueva, porque hasta las reglas de inversión, las reglas del sindicato, en fin, muchas cosas hacen que Pemex sea pues complejo de operar. Entonces, eh, porque vive este dilema de empresa y no empresa, pero Estado, pero no Estado, a veces es autoridad, a veces no. Creo que ahí falta una definición de lo que le dicen los jefes de procesos de calidad total, no de reingeniería, sino de calidad total, para hacer un start over y empecemos este nuevo ciclo. La reforma en sí misma, mi querido Juan Carlos, yo veo que pues, es una reforma en su tiempo, en su momento, con sus necesidades, es reactiva para cosas que no le gustaban a esta administración respecto a las administraciones anteriores, pero también es proactiva respecto de anhelos y respecto de propósitos que tienen en mente quienes la han acuñado. Y entonces, creo yo que es el momento si ya se dijo el qué, lo que faltan son los cómo. Y los cómo, si no se dan a buen ritmo, se va a letargar el sector energético. La reforma de 2013, de un solo golpe entre 2013 y 2014 se hizo la reforma constitucional y luego salió una sola ley de hidrocarburos con dos reglamentos y con eso se operaba todo lo que antes operaban una infinidad de aparatos normativos, igual que la ley eléctrica.
Lo deseable sería que esta legislatura siguiera un modelo similar para los fines que tengan a bien considerar, pero que traten de hacer el cambio coherente, consistente y holístico en la medida de lo posible para poder empezar a implementar. Lo peor que le puede pasar a un sector como estos es que te tardes en implementar, porque entonces ahí es donde la cosa puede poner muy complicada. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que esa es una de las problemáticas que seguramente se va a presentar, porque el transitorio segundo de esta reforma, pues le da al Congreso de la Unión el plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias. Y hemos visto, por lo menos la anterior legislatura fue muy remisa en cumplir con sus obligaciones, y seguramente hasta veremos escenarios de que tengan que promover amparos por omisión legislativa. Pero aquí esta reforma viene de la mano de un discurso del gobierno de recuperar la soberanía energética. Creo que es más bien un discurso no muy correcto, porque pienso que el efecto es que ahora es una manera de justificar el estar subsidiando, el estar dándole recursos a estas empresas, porque la situación financiera de Pemex pues no es muy buena. La de CFE pues está mejor, pero con estas cargas que se le están imponiendo, pues creo que va a ser muy difícil que pueda tener finanzas sanas. Entonces, tener una empresa pública, dices, bueno, ¿qué sentido tendría configurarla como empresa si la idea de empresa es hacer algo productivo? Aquí no va a ser realmente productivo. Es preocupante el estado de Pemex. Los distintos análisis que hacen los especialistas pues nos muestran que su situación pues es muy grave. En CFE pues vamos a tener también una serie de problemáticas, pero creo que este concepto de soberanía energética como que está fuera de contexto ya, más en un mundo globalizado. ¿No te parece? ¿Qué opinarías tú? Hay una gran complejidad de explicarnos qué es la soberanía energética, porque ha pasado también, como dices, por distintos discursos, por distintos contextos discursivos. Yo destacaría tres. El primero es una alta dependencia de importaciones de energéticos que vivimos, sí, después de la reforma de 2013, y es una crítica que hay que hacerle a esa reforma. Abrió la posibilidad de tener almacenamientos, se permisionaron en México, yo creo que unos 4 o 5 grandes almacenes de combustible, todos ellos pensados en importar combustible terminado para distribución en México. Sin embargo, se construyeron muy pocos. Los permisos no acabaron en materializarse. Tuvimos muchísima importación en tren y en barco de diésel y de gasolina, sobre todo de diésel, y no construimos almacenamientos, no construimos infraestructura, ni el Estado ni los privados, y eso que hizo que creció nuestra dependencia, ya no solamente en el mercado macro, sino en el mercado de la gasolinera de la esquina, que dependía de la importación de combustibles y de la gran industria de transporte y de otras industrias que recibían diésel de manera directa. Entonces, el primer tema es soberanía energética entendida como no dependencia de importaciones. Bueno, eso que requiere grandes almacenes que descuellen la posibilidad de refinar en México o de hacer importaciones a gran escala y que tengan reservas. Hoy tenemos, eh, pues según mis cálculos, unas 15,000, 20,000 gasolineras en todo el país, que si no importamos gasolina, se vacían en una semana. De nuestra capacidad de resistencia es nula y sí necesitamos una gran infraestructura logística de combustibles para almacenar y distribuir en el país. Eso es un pendiente. Y en la parte eléctrica, pues, ¿cuál es nuestra dependencia? Pues de una dependencia de una generación que si se apaga mañana, se apaga mañana. Tampoco tenemos suficiente capacidad de transmisión, no tenemos una red estable, está saturada, queremos crecer. Entonces, creo yo que soberanía es uno, no depender; dos, tener capacidad de crecer y mantenerme; y la siguiente es resiliencia. Esta resiliencia tiene que ver con fenómenos de
calentamiento global, cambio climático, huracanes y tal. En las tres estamos pues muy críticos. Lo deseable sería que esta idea de soberanía no solamente vaya en esta reforma, sino que se vea reflejada en el programa sectorial de energía con los aspectos de crecimiento de infraestructura. Si la infraestructura pública crece, yo no estoy en contra de que las carreteras sean propiedad del Estado, siempre y cuando hayan suficientes, siempre y cuando todo el mundo pueda pasar, siempre y cuando todo el mundo tengamos derecho a usarlas. Si se saturan y un privado quiere hacer una, aunque sea de cuota, pues también está bien. Es decir, el dilema no está en lo binario de una reforma de o es del Estado o es de los privados. No, el problema es la parte que se quede del Estado como estratégica, como exclusiva y reservada, que crezca, que no sea quedársela para no crecer, que se la quede para crecer, porque si eso crece, crecen las comunidades, crecen los pueblos, crecen las gentes y las empresas, en mi opinión. Sí, tienes toda la razón. Y aquí, pues este tema es muy importante porque otra observación hay que hacer a los transitorios de esta reforma constitucional es que no nos dicen qué pasa con lo que ya se tiene. Es decir, hay una ausencia de regular qué pasa con los derechos preexistentes o ya existentes, porque la reforma de 2013 pues abrió al mercado, permitió la participación de particulares, les otorgó ciertos derechos y de 2013 para la fecha, y particularmente en este último sexenio que concluyó apenas, pues se trató de dar como marcha atrás a estas reformas. Hubo distintos acuerdos de los reguladores en los dos sectores, tanto en hidrocarburos como en energía, que trataban de darle la preferencia a Pemex, en un caso, a CFE en otros. Y es algo que se asoma en la iniciativa y en el dictamen de la Comisión de Diputados como una queja. Es decir, fue el Poder Judicial el que limitó esto, el que concedió amparos, el que concedió suspensiones, el que hizo esto. Entonces se pinta una situación de poner al Poder Judicial como el culpable de esta situación y que ahora hay que rescatar y rescatar la soberanía de nuestra nación. Yo creo sí, que hubo resoluciones a lo mejor que no compartiría, pero tratar de decir que el Poder Judicial es el responsable, yo creo que sería muy discutible. Incluso recordarás aquella discusión en la acción sobre la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que se hizo todo un conflicto sobre la votación y que hasta hoy día sigue siendo una polémica pues muy fuerte. ¿Qué escenario anticipas tú frente a los derechos preexistentes, a los derechos adquiridos? ¿Cómo lo ves? Yo, fíjate que este tema es verdaderamente importante. Yo creo que lo voy a decir como se me viene a la mente, pero es, si no hubiera tenido la razón aquella mayoría, que según mis números sí fueron 8, ahí el conteo fue poco ortodoxo, pero en aquella acción y en esas discusiones que hubieron, la mayoría de los ministros, sean 7, sean 8, es igual, pero la mayoría de los ministros, incluyendo aquellos que fueron nombrados ya en esta nueva administración, coincidían en que pues habían cosas que no se podían hacer a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. Creo yo que esta reforma, en vez de culpar a la Corte, creo que recupera esa discusión y dice, tan era necesario el cambio que eso es lo que están haciendo. Es decir, esta reforma es la consecuencia de aquella discusión que decía, si usted quiere cambiar, cambia la Constitución, no lo puede cambiar desde un asunto ejecutivo y mucho menos desde un aparato legislativo. Entonces, cambiar la Constitución acorde con aquella anécdota, en mi relato personal me hace suponer que, hombre, todos estamos de acuerdo en que hacía falta modificar la Constitución para que estas recuperaciones tuvieran sentido y tuvieran cabida. Yo sería mi primer anotación. Yo creo que esta reforma más bien reivindica la posición de la Corte de aquella época. La segunda es, ¿qué expectativas tenemos? Pues ojalá que la Corte y el Poder Judicial, también reformados, sigan actuando con la misma dogmática y con la misma
pues, profesionalismo que los ha caracterizado durante siempre, porque lo que uno esperaría es que esta Constitución se respete, aún reformada. Es decir, la idea de reformar la Constitución es que tengamos reglas para que se respeten. Y en esa medida, pues uno esperaría que los jueces, nuevos o viejos, hagan respetar la Constitución y las leyes. Y regreso a mi primer comentario, hay que leer la Constitución otra vez. El 14 y el 16 siguen ahí. Eh, no importa si se reformó el 25 y el 26 y el 27 y el 28, el 14 y el 16 dicen que no se vale retroactividad en perjuicio de personas, que no se valen ciertas cosas. Habrá que cuidar, si es una reforma constitucional, sí, pero hay derechos que están, derechos totalmente adquiridos y habrá que ver cuáles son los que están verdaderamente en una especie de situación comprometida. Los contratos petroleros quedaron a salvo, en mi opinión, por la redacción con la que quedó la Constitución, que sigue diciendo que Pemex se puede, el Estado se puede apoyar con privados a través de asignaciones o contratos. Es idéntica la redacción. Parece ser que en la parte de upstream no hay mayor problema. En la parte de downstream no tuvimos una sola refinería privada, entonces ni un centro de procesamiento de gas, no veo yo ningún tema. En la parte de midstream, que son ductos, yo creo que ya ha habido una gran labor de Pemex y del Senagas por reestructurar la parte de los contratos de servicio de ductos. Están en otro esquema jurídico, tienen permisos que fueron renovados recientemente. No le veo yo mucho tema a los ductos de conducción de gas natural y de petrolíferos que están derivados. Los esquemas de distribución, por su parte, que son Guadalajara, Monterrey y algunas partes de Ciudad de México, Estado de México, que tienen los permisos que vencieron ahorita sus primeros 30 años, sí está en una situación un poco más crítica, creo yo, porque se les está acabando el aire que traen desde el 95. Entonces, ahí sí habrá que ver qué se hace, porque ellos no podrían argumentar ahorita una situación de derechos adquiridos, porque justo es lo que se les está acabando. Ahí hay un tema crítico. Y en la parte eléctrica, los contratos de generación son permisos de generación. Es decir, no me contrataste para que yo te ayude a generar, yo me permitiste generar y CFE estaba obligada a transportar mi electricidad. Eso sigue. La cosa es que pues va primero CFE. Entonces CFE te puede decir, ahorita ya no cabes. ¿Eso altera tu permiso? No, altera tus disposiciones de interconexión y es donde van a venir sutilezas bien interesantes de las que platicábamos. Y ese contrato de interconexión que era esencialmente mercantil, hoy es un acto de autoridad. En fin, habrá que ver ahí. El mercado eléctrico mayorista tiene reglas que se ven difíciles de modificar en general por el esquema que tiene, pero el cuello de botella será el contrato de interconexión a la red nacional eléctrica. Ese es el gran tema que está ahí como la espada de Damocles, que no necesariamente, creo yo, será retroactivo, pero sí cambiará las condiciones de operación. Y no todos tienen duraciones eh, pues largas. Entonces creo que ahí puede haber. ¿Qué alternativas veo yo? Compra directa, como los antiguos esquemas de productor independiente de energía, que sea CFE la que compre la electricidad y la revenda a los usuarios. Parece ser que es una vía que se alcanza a oler en la intención del constituyente. Y la otra es dejar un mercado de segundo piso para el mayoreo y absorber toda la generación dentro de los mercados de transmisión y distribución de CFE y hacer que los privados que producen le vendan directo a CFE. Veo complejo el argumento de alteración retroactiva en perjuicio de personas. Se van a mantener las condiciones, pero pueden haber pues cambios materiales de operación que compliquen incluso los litigios. En fin, dicen que nadie tiene bolita de cristal, pero se ve una argumentación de reacomodo entre mercantil y entre de derecho público en los próximos 12, 18 meses. Sí, de acuerdo. Y en el ámbito de competencia económica, pues va a tener un efecto también muy importante, porque, ya como decíamos, esta reforma de 2013 hizo un modelo híbrido en materia de competencia, pero ahora con esta reforma no solo tienes al operador de estos bienes estratégicos, de los bienes reservados,
es decir, en materia de electricidad, la transmisión y distribución, sino que ahora además lo conviertes en el jugador grandote, porque dices, él va primero y los demás después. Entonces, esa idea de la reforma de decir, los privados son los malos, CFE son los buenos, creo que no convendría mucho económicamente al país porque pues si bien se va a crear y se ve ya como más claramente como un derecho humano, pues lo va a llevar también a tener que recibir mucho subsidio de las arcas públicas para poder cumplir con esa función. Y ahí, pues, quién sabe qué tanto nos pueda convenir. Pero otro tema también importante que va a impactar son los compromisos internacionales. México tiene suscritos compromisos para tratar de disminuir el empleo o el uso de combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar ahora? Porque pues, la mayor generación de energías limpias la tenemos del lado del sector privado. ¿Qué crees que pase aquí? ¿Qué nos puedes comentar? La presidenta ha sido muy insistente en que Pemex y CFE sean empresas sostenibles, que tomen la sostenibilidad dentro de sus propias eh, visiones y dentro de su propia genética. Por el lado de combustibles, la cosa es muy complicada porque el enemigo de la sostenibilidad a nivel internacional es el combustible fósil, y eso es el petróleo y el gas. Entonces, ¿qué alternativas tendrá Petróleos Mexicanos para ser sostenible? Pues sus productos, sus procesos eh, inherentes y algunas cosas, pero se dedica al combustible fósil y tendrá importantísimos desafíos ahí para enfrentar pues, la agenda internacional, ¿no? Eso es Pemex. En la parte de electricidad, la gran mayoría de generación sí está en manos de inversión privada. Sin embargo, dentro de la capacidad de producción del país, la mayoría de la producción del país está dentro de las fuentes fósiles, de las fuentes más contaminantes, y donde CFE tiene una gran reserva de energía limpia, es en la hidroeléctrica, las presas, tiene una enorme infraestructura de presas. Hay un debate interno, creo yo, importante al interior de CFE. Hay quien afirma que las presas son las grandes baterías naturales del sistema eléctrico, cosa que es muy interesante y muy cierta. Y entonces creo que lo que va a suceder es que también el mercado de las energías limpias, combinado con almacenamiento, va a tener una segunda generación. Es decir, ya no es generar para meter la electricidad al tiempo de la generación, y eso va a pasar en todo el mundo, no nada más en México, sino la capacidad de generar con energía solar, guardar la energía y meterla en la noche, que es cuando más puede haber consumo y puede haber oportunidad. Y yo como empresario puedo estar feliz, déjenme ponerlo entre comillas, si tengo capacidad de guardar la energía y meterla cuando está más alto el precio para yo poderla colocar. Eso no lo puede hacer ahorita un fotovoltaico, no lo puede hacer un eólico, porque no existía la tecnología de almacenamiento. Hoy existe, es muy promisoria, ya hay reglas de la CREA al respecto y creo que esa puede ser una solución eh, para este tipo de cosas. ¿Invertirá la CFE en electricidad limpia y tal? Yo creo que puede ser que sí. Creo que hay una enorme apuesta hasta donde yo veo las cosas en incrementar los umbrales de generación distribuida, donde pasemos de medio megawatt, por lo menos a 1 megawatt o 2 megawatts, en donde esa energía limpia sí cuenta porque libera capacidad de las termoeléctricas, y entonces tienes grandes plataformas que están generando electricidad sin emitir dióxido de carbono al momento de la generación, paneles, molinos de viento de alto o de mediana capacidad, para el consumo directo de empresas, comunidades y personas, no necesariamente a través de la red, y en lugares lejanos hacer microredes que le llaman fuera de la red. Eso lo he escuchado yo en algunas conversaciones, en algunos de los discursos. Parece ser que entonces a lo que habría que tener mucho interés y mucho seguimiento es a lo que se llama la matriz energética nacional. No es que transformemos a CFE como es, sino que CFE como es permita
que el ecosistema de generación eléctrica se llene de otras alternativas y crezca con otras alternativas, y que el resultado de la matriz de México logre tener menor huella de carbono. Esos son los compromisos que tenemos. ¿Se han mencionado? Sí, los he escuchado. ¿Se podrán implementar? Está complicado, sí se puede. ¿De qué depende? De la capacidad del Estado de convocar pues inversión privada. Un Estado solito no solamente no tendría por qué hacerlo, si no tiene pues constituency social, cultural, eh, demográfico para acompañar estas iniciativas que son muy, muy importantes, ¿no? O sea, o lo hacemos juntos o no sale. Sí, y va a ser el gran reto, demostrar que esta reforma, pues sí sirvió, ¿no? Para algo, porque pues esto va a alterar las reglas del despacho eléctrico, va a alterar el mercado de balance de potencia, va a alterar todo esto, y pues va a ser la gran prueba de este gobierno. Veremos si tenemos o no tenemos apagones en lo sucesivo, a pesar de que empiece a operar estas reformas de esta manera, porque pues, la parte más sensible, creo yo, que es esta parte de electricidad. En hidrocarburos, como bien dices, pues nuestro abasto de gasolinas, pues sí es también muy limitado, pero la electricidad, pues creo yo que es todavía más necesaria, o un bien ya muy, muy necesario en todos los hogares y a todas horas. Entonces creo que vienen muchos retos. En este tema de la retroactividad, a mí sí me hubiera gustado que los transitorios dijeran algo, porque por ahí en alguna resolución de la Corte estaban hablando de que en materia de concesiones no había derechos adquiridos. Imagínate. Entonces, esa resolución, aunque quedó en el engrose de esa resolución, cuando uno ve la votación, dicen, pues eso nada más se aprobó por 3 votos. Es decir, ni siquiera debió haber quedado en el engrose correspondiente, porque el tema, pues, es muy delicado. Con eso nos estaríamos, creo yo, pues, haciendo el harakiri, porque pues quién va a querer invertir bajo estas reglas, con unas reglas tan cambiantes, con unas reglas que le dan la preferencia a uno de los actores, es decir, donde no va a haber realmente un escenario de competencia efectiva. Entonces creo que sí vamos a tener un gran reto por delante. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar, Alfredo? No, hombre, pues muchas gracias por esta charla. Se nos ha ido muy, muy, muy padre esta conversación. Yo invitaría a toda la comunidad jurídica a, de verdad hay que volver a leer la Constitución como quedó, hay que volverla a tocar como si fuera partitura, hay que volver a interpretar, porque los artículos se tienen que hablar uno con el otro. No son aislados, no son autómatas. Y dos, estas reformas abajo tienen una enorme cantidad de regulación nacional e internacional que son las que nos van a definir. Ahorita mencionaste algo gravísimo, el mercado de potencia. Es un concepto sofisticadísimo hablar del mercado de potencia. Está muy lejos de la reforma constitucional los artefactos regulatorios que mueven el mercado de potencia. Pero si sacas de repente a las centrales y metes todo el flujo de CFE y dependes de la variabilidad de CFE, se va a alterar el mercado de potencia. Los abogados que nos gustan estos sectores tenemos que empaparnos de la terminología técnica y tenemos que tener la capacidad de entender técnicamente la diferencia que hay entre las tensiones, entre las potencias, entre toda la jerga que está ahí detrás, porque esos son los puntos que pueden hacer que un litigio, y por litigio me refiero a un proceso de solución de controversias, tenga salidas adecuadas. Tanto los jueces, nuevos o viejos, como los abogados litigantes, tienen un enorme deber de estar informados del lenguaje, de los conocimientos y de los conceptos que están atrás de industrias tan sofisticadas en donde, no exagero, un punto, una coma o un acento pueden implicar millones de dólares. Yo dejaría esa reflexión ahí y qué bueno que la fundación y programas como el tuyo estén ayudando a que eso suceda.
No, pues muchísimas gracias, Alfredo. Y es muy importante y te seguiremos molestando si tú nos haces el favor de acompañarnos en sucesivas charlas, porque esto va a dar lugar a muchos temas, no solo de litigio, sino también de discusión y de protección de derechos humanos. Hay muchísimos temas que se van a derivar de esta reforma. Ojalá que sea una buena reforma por México, por nuestro país, y habrá que tratar de verla de una perspectiva de decir, vamos a ver cómo sí se puede hacer, porque además ahora tenemos la otra reforma que ya está culminándose y prácticamente de decir, nadie puede tocar lo que el poder revisor modifique o cree. Entonces, eso es también, pues, se está formando un cóctel muy, muy peligroso entre todas estas decisiones que pues van a definir el rumbo de nuestro país dentro de los próximos años. Pero contar con especialistas como tú y que nos hagan a favor de darnos luz en estos temas, pues creo que es lo que ayuda. Por eso estos espacios son para la difusión de este conocimiento jurídico. Yo de verdad te lo agradezco encarecidamente. Y déjame ver la parte de preguntas. eh, la doctora de Luján, Melissa Madera, que pues es una de nuestras fieles seguidoras, que nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos regularmente, pues saluda, dice, opina que esta reforma es extensiva y especializada hasta donde es imposible imaginar. ¿Tú crees? Comentas eso también, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Perdí un poco el audio, ¿me podrías repetir? Ah, sí, te decía que Ethel Luján Mediza, la doctora, nos dice que esta reforma se ha hecho extensiva y muy especializada hasta donde es imposible imaginar. Creo que coincidimos con su opinión. Anchas Castilla, falta mucho por ver. Este es apenas como que el asomarnos a qué fue lo que pasó. Así Ahora es. tendremos que ir analizando con los días, poco a poco, cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Pero no hay otra pregunta. Yo, pues entonces, dado que ya usamos de tu tiempo, solo me resta pues agradecerte también y a nombre de la Fundación del doctor Rafael Estrada Michel, que se conectó y pudo estarnos escuchando también y a quien le mandamos un caluroso saludo, pues la Fundación y este espacio te entregan un reconocimiento, pues muchas gracias por su participación y te pedimos que lo recibas y que nos aceptes más adelante alguna otra invitación para poder comentar estos temas. La suscriben el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y pues el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, que regularmente nos acompaña, pero hoy por compromisos previamente adquiridos no pudo hacerlo. Él es el director ejecutivo de la Fundación. Y con todo No, bueno, nuestro cariño y agradecimiento te hacen entrega de este reconocimiento, Alfredo. muchas gracias, se los agradezco muchísimo. Pues muchísimas gracias de nuevo, Alfredo, y ojalá te reitero la invitación para otros eventos. Contar con tus conocimientos especializados, pues es muy bueno para todos. Será un placer, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por todo el esfuerzo, dedicación y compromiso que dedican todos ustedes a que esto sea posible. Muchas gracias, Alfredo. Y pues a todos nuestra estimada audiencia, también les agradecemos el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Ya en cuanto esté la liga para poder ver esta sesión en redes sociales, se las compartiremos con todo gusto. Y solo me resta por reiterarles mi agradecimiento y desearles muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.